Bueno, vamos a pintar en papel de 300 gramos con 25% de algodón de grano fino sobre esta imagen de un lugar que se llama El Ballín en La Bandera, en Gijón, un caserío asturiano típico con su panera. Voy a utilizar azul celeste, azul ultramar, vermellón, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo, amarillo y verde vejiga. Si no tenéis verde vejiga, verde esmeralda, que utilizaréis mezclándolo con bastante marrón para apagarlo. Voy a reservar con goma de reserva o líquido de enmascarar estos dos hombrecitos, un hombre y una mujer, y este árbol que debe ser un cerezo en flor. Bueno, ahora hay que secarlo bien. Bueno, empezamos por el cielo. Voy a darle un tonín rosa primero. Azul celeste, una gotina de marrón, un poco de azul ultramar, un poco más de rojo, agua,
Voy a hacerle aquí unos montes a lo lejos. Azul con un poco de sombra. Voy a marcar el borde un poquitín más. Y voy a darle un poco de sombra a estos árboles de lejos por debajo. Viene la luz de la izquierda. Así que damos sombra por debajo y por la derecha. Un poco de ocre y azul celeste. Vamos a hacer aquí unos árboles de lejos, así apagados. Amarillo y azul. Y este manzano, que está un poquitín más delante, pues un pelín más verde ya. Pero sin pasarse, porque están en un segundo término. Así. Ahora estos que también están detrás, también apagaditos de color. Azul.
amarillo, un poco más de amarillo, azul celeste un poco, un poco de marrón. Vamos a marcar esta sombra aquí, así. Amarillo, y agua. Vamos a darle aquí. Ahí. Marcar esto para no perder el dibujo. Así. Un poco de sombra en estos árboles. Manzano, así, por la derecha. Es una clínica de medicina de Bueno, seguimos marchando lo más clarito. Vamos a seguir por el prado. Según nos acercamos le vamos dando un poquitín más de color. Vamos a dar primero un tono clarito.
verde azul, sombra tostada, marrón y verde vejiga, primero le doy la textura del plan. Ahora voy a coger amarillo, un poquitín de verde, azul, más amarillo, amarillo,
Bueno, ahora vamos a manchar las casitas. Bueno, ahora los tejados. Sina tostada y vermellón. Un poco de ocre. Voy a dejar algún brillo en blanco en los tejados que quedan bien. Luego le daremos alguna mancha más oscura.
tostados para la piel. Aquí rojo otra vez. Un poco de marrón para los aleros. Tan oscuro. Ventanitas. Algún tono más oscuro para marcar un poco las cejas, así suelto.
Un azul celeste para el hórreo con un poco de rojo y mucha agua. Marcar esta barandilla. Bueno, ahora hay que secarlo bien. Bueno, ahora vamos a dar sombras ya. Azul celeste, azul ultramar y un poco de rojo. Agua. La luz viene de la izquierda, o sea que las sombras quedan hacia la derecha. Primero esta pared entera. Así. Y esto. El alero. Aquí. El hórreo, la parte de la derecha, entero. Esta cabaña que está aquí en sombra. Todo este muro entero. Aquí un poco más oscuro todavía. Debajo del hórreo. Todo esto. El árbol, vamos a darle volumen.
Este arbolito también. Bueno, vamos a hacerlo un poquitín más oscuro. Azul ultramar, vermellón, un poco de marrón. Más azul. Voy a hacer el interior del hórreo, que es mucho más oscuro. Un poco de marrón. Los postes estos de la barandilla. Sombra más suave aquí en la barandilla. Voy a dar un poco de agua sucia en el blanco con rosa, para que no se vea esto tan blanco. Sí. Eso es. Tronco de los árboles. Una sombra.
poner una vallita aquí de madera. Oscurecer un poco más. Bueno, ahora hay que secarlo bien y quitar la goma de reserva. Bueno, quitamos la goma. Y aparece el arbolito blanco, el cerezo, que está en flor. Y vamos a sacar los paisanines también. Vamos a darle un poco de color a estos paisanos. El cerezo, vamos a darle alguna sombra, un poco de volumen a esas hojas, a esas flores, con un gris verdoso. Bueno, ahora el tronco con sombra tostada y un poco de azul.
sacarle un poco de luz. Así. Voy a darle un poquitín de rosa a ese blanco, que es un poco bestia. Así. Bueno, pues listo. Ahí falta